Este joven es Pyogon. 14 años. Su inmejorable profesión, mendigo. Vive una vida libre y sin ataduras. Hasta que un día, Pyogon se encuentra con un hombre alto, que lleva un sombrero con velo. Lo que lo impide ver bien la cara. Pyogon no recuerda claramente qué pasó después. Solo sabe que al despertar, estaba tumbado en el suelo frío. Todo a su alrededor estaba oscuro. Aunque Pyogon abría los ojos de par en par, no veía nada. Estaba seguro de que sus ojos no tenían ningún problema. Simplemente, este lugar era tan oscuro que no había ni un solo rayo de luz. Y esa oscuridad infinita no era el único problema. El siguiente problema era su cuerpo. Pyogon se sentía como una roca. No podía moverse ni un ápice. Esta situación de impotencia y desamparo le hizo a Pyogon recordar al hombre extraño de antes. Porque en ese momento, antes de perder el conocimiento, le oyó decir una frase. Paris que sera útil. Pyogon estaba seguro de que su presencia aquí tenía que ver con él. Pero no sabía nada de aquel hombre. Ni su nombre, ni su cara, ni su identidad. Entonces, ¿por qué lo había encerrado aquí? En sus años de vagabundeo, Pyogon estaba seguro de no haberse ganado enemigos. No le guardaba rencor a nadie. Si era así, entonces no debía de querer matarlo, sino que tendría algún otro propósito. Pyogon intentó moverse varias veces, pero no pudo. Yacía allí, impotente, y comenzó a divagar en sus pensamientos. Para no volver a perder el conocimiento. Soy Pyogon, tengo 14 años. Mi padre es Pyoenhak, mi madre es Lee Hong. Se lo repetía una y otra vez en su cabeza. A su alrededor, todo seguía oscuro. Esa oscuridad hizo que Pyogon comenzara a dudar. ¿Acaso había perdido la cabeza? Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado. Las lágrimas brotaron sin querer en la oscuridad. Pyogon sentía mucho miedo y soledad. Si no fuera por pensar en sí mismo, probablemente se habría vuelto loco hacía mucho tiempo. Pasó otro largo periodo de tiempo. O quizás no tan largo, pero a Pyogon le pareció una eternidad. Seguía repitiendo aquellos pensamientos en su cabeza, para asegurarse de que todavía estaba cuerdo. Hasta que el estómago de Pyogon empezó a rugir. Una sensación de hambre voraz lo invadió. Pyogon quería comer algo. Pero sus manos y pies seguían sin poder moverse. Empezó a dudar. ¿Acaso aquel tipo extraño quería matarlo de hambre? ¿Pero para qué haría eso? ¿Y qué había hecho mal? Ni siquiera le había pedido comida nunca. Al pensar en esto, la indignación en el corazón de Pyogon volvió a surgir. Estaba tan furioso que se mordió el labio hasta sangrar, aunque fuera un mendigo. No había ninguna razón para ser arrojado a un infierno como este. Después de un rato de esforzarse hasta morderse el labio inferior, Pyogon finalmente logró mover la mano derecha. Abrió la boca de par en par, intentando respirar, y descubrió que el aire olía a moho. El suelo estaba muy frío, parecía ser un sótano. Sus sentidos se agudizaron gradualmente. Pyogon oyó el sonido del agua. Necesitaba beber agua ahora mismo, si no, antes de morir de hambre, moriría de sed. Sus dos manos ya podían moverse. Pyogon intentó mover todo su cuerpo de nuevo. Después de un rato de retorcerse, logró darse la vuelta y empezó a arrastrarse, gateando con todo su instinto de supervivencia. Su cuerpo estaba exhausto, como si tuviera una pesa encima. Pero Pyogon estaba decidido a no rendirse. Finalmente, sin saber después de cuánto tiempo, no pudo seguir arrastrándose porque chocó contra un muro de piedra. Ese muro era tan sólido que, por más que Pyogon usara su fuerza, no podía moverlo. Al contrario, se hizo sangrar las yemas de los dedos. Impotente, volvió a caer al suelo. Se llevó el dedo a la boca y empezó a chupar la sangre para calmar la sed. No sabe cuánto tiempo pasó en su estado de somnolencia. Pyogon. De repente sintió que alguien estaba de pie frente a él. Y no sabía si estaba perdiendo la cabeza. Pero esa persona parecía ser exactamente igual a él. ¿Por qué eres tan terco? La persona frente a él habló de repente. Pyogon abrió los ojos de par en par, atónito, pero solo vio una oscuridad sombría. Es ridículo. ¿Por qué tienes que lamentar tanto? ¿Una vida tan miserable y penosa como la mierda? Ríndete. Si te rindes, te sentirás mucho mejor. ¿De verdad será más fácil? Pyogon respondió con una voz ronca. No lo creo. Viviré, aunque no tenga sentido. La otra persona siguió hablando, pero Pyogon era extremadamente terco. Sentía que morir así sería una verdadera lástima. Aún no sabía quién lo había arrojado aquí.
Quería apuñalarlo al menos una vez. Si no, no podría morir en paz. Tengo que vivir. Pyogon afirmó una vez más. Viviré de una manera despiadada y me vengaré de todos los que me han hecho esto. ¿Lo dices en serio? ¿Realmente no renunciarás a la vida? Nunca. Pyogon gritó. No sabía si era una alucinación, pero vio que la persona frente a él sonreía. Una sonrisa de inmensa satisfacción, luego desapareció. No se sabe cuánto tiempo más pasó. Pyogon abrió los ojos una vez más. Su cuerpo estaba cada vez más débil por el hambre. Pyogon seguía sin ver nada. Tampoco estaba seguro de si la conversación anterior fue un sueño o si realmente se estaba volviendo loco, pero de una cosa estaba seguro. Necesitaba comer ahora mismo si quería vivir. Así que Pyogon respiró hondo. Luego se incorporó con dificultad. Una vez más, tanteó su camino hacia aquel muro y sintió mucho musgo pegado a él. Pyogon no sabía si esto era comestible o no. Pero era su única opción en ese momento. Pyogon cogió un puñado de musgo y se lo metió en la boca. Su sabor infernal casi le hizo vomitar. Vomitarlo todo, pero después de esperar un momento, no notó nada malo en su cuerpo. Esto demostraba que el musgo de la pared era comestible. Así que Pyogon, con más confianza, cogió un puñado más grande y se lo metió en la boca. Aunque era muy difícil de tragar, quería vivir, así que siguió comiendo. Después de un rato de atiborrarse, su estómago se hinchó de musgo. Solo entonces Pyogon tuvo fuerzas para levantarse. Caminó a lo largo de aquel muro de piedra. Después de un rato, Pyogon calculó que el lugar donde estaba encerrado era un espacio cuadrado con una superficie de 9 metros cuadrados, pero esto no cambiaba el hecho de que alguien lo había encerrado aquí. De repente, se oyó un chirrido. Pyogon se dio cuenta de que era el sonido de una puerta de hierro. Apenas reaccionó cuando un rayo de luz cegadora entró de golpe. Pyogon, que había vivido en la oscuridad durante no sabe cuánto tiempo, no pudo adaptarse a esa luz de inmediato. Se cubrió los ojos con la mano y corrió hacia aquella luz pidiendo ayuda. Pero se apagó muy rápido. La puerta de hierro se había cerrado. La esperanza que acababa de surgir se extinguió. Pyogon cayó de nuevo en la oscuridad. Pero en esa oscuridad, percibió un olor a comida que le llegó a la nariz. Así que esa persona solo había abierto la puerta para meter comida. Pyogon olía a pescado podrido, pozos de té, carne de cerdo, probablemente. Todo eran sobras. Había al menos 5 tipos de sobras. Y una persona no puede comer 5 tipos de comida, sola de esa manera. Eso significa que fuera no había solo una persona. A Pyogon se le heló la sangre. No sabía para qué propósito. Lo tenían prisionero aquí. Pyogon le dio vueltas y más vueltas. Sentía que un mendigo huérfano. Como él no servía para nada. Por lo tanto, probablemente había otras personas que también habían sido capturadas, igual que él. Y fuera debía de haber al menos 5 guardias. Pero, ¿qué propósito tenía esa gente? Pyogon dejó de pensar. Aunque ese plato de comida fueran sobras, ya estaba más que acostumbrado. Ahora tenía que llenar el estómago. Todavía había mucho tiempo. Primero tenía que comer para vivir. Después de todo, el sabor de esas sobras era mucho mejor que el del musgo verde. De ontas. El tiempo pasó así. Pyogon todavía no había sido liberado. Pero se había acostumbrado a la vida de encierro. En esta oscuridad, día a día, entrenaba su fuerza física sin cesar, basándose en la frecuencia con que le traían la comida. Pyogon estimaba que llevaba encerrado unos 4 meses. Cada día, abrían la puertecilla para arrojarle un cuenco de sobras. Aparte de eso, no decían ni una sola palabra. Pyogon, y posiblemente muchos otros, seguían encerrados en este espacio estrecho y oscuro. En esa situación, parecía que podía volverse loco en cualquier momento, pero Pyogon lo sabía bien. Volverse loco no solo no le aportaría nada útil, sino que solo le haría perder tiempo y energía. Por eso, eligió adaptarse a la adversidad. En los 4 meses de encierro, Pyogon no solo aprendió a entrenar su fuerza física, sino también a agudizar todos sus sentidos. Como un felino cazando de noche. Poco a poco pudo empezar a ver a su alrededor. Aunque muy lentamente, parecía haberse adaptado a esa feroz oscuridad. Podía ver cosas que se movían en el sótano,
como un ciempiés muy pequeño. Fue entonces cuando descubrió que en este sótano vivían muchos insectos, a pesar de que no llegaba ni un ápice de luz. Hoy, como de costumbre, Pyogon estaba sentado allí, respirando y sintiendo el movimiento de las pequeñas criaturas, pero algo diferente a otros días ocurrió. Algo salió de la oscuridad de repente y se enroscó en su brazo. Cuando Pyogon, asombrado, se dio cuenta de lo que era, ya había recibido una mordedura dolorosísima. Así es, era una serpiente con ojos que brillaban en la oscuridad. Pyogon no pudo evitar soltar un grito. Su cuerpo reaccionó rápidamente. Parecía ser una serpiente venenosa. Pyogon sentía todo su cuerpo ardiendo como el fuego. El brazo mordido comenzó a hincharse. El dolor se extendió por todo su cuerpo. Yacía en el suelo frío, convulsionando. El veneno de la serpiente se extendió por cada vaso sanguíneo haciendo de su que cuerpo. Pyogon Sintiera como si el dolor lo estuviera devorando. No sabe cuánto tiempo pasó revolcándose así y empezó a desvanecerse. Pyogon solo recuperó la conciencia cuando la pequeña puerta de hierro se abrió y el olor a comida le llegó a la nariz. Se arrastró por puro instinto, guiado por la luz, y luego comió vorazmente, aunque ni siquiera podía sentarse. Un milagro realmente ocurrió cuando Pyogon escapó de las garras de la muerte. Después de este evento, aquella serpiente pareció haber perdido su hostilidad hacia él. Y Pyogon tuvo la oportunidad de verla más claramente. Esa pequeña criatura casi le había quitado la vida. Pero afortunadamente, parece que gracias a su fuerte voluntad de vivir, su cuerpo había iniciado automáticamente un proceso de desintoxicación sin necesidad de ningún tipo de medicamento. Durante ese proceso, parece que su cuerpo también sufrió cambios. Pyogon podía ver más claramente en la oscuridad. Y también podía oír mejor que antes. ¿Realmente es gracias a ella? Pyogon dudó. Luego, extendió la mano hacia la serpiente. Esa criatura feroz sacó la lengua y mostró los colmillos, emitiendo un siseo amenazador. Pero Pyogon no retiró la mano por eso. Realmente había oído decir a la gente que si una persona envenenada lograba sobrevivir, se volvería más fuerte. Había sobrevivido al veneno de la serpiente una vez, por lo que se le ocurrió una idea un tanto descabellada. Continuar arriesgando su vida para forzar a su cuerpo a producir resistencia al veneno, y así, mientras el brazo de Pyogon se acercaba cada vez más, los colmillos de la serpiente se clavaron una vez más en su mano. Esta mordedura fue incluso más profunda que la anterior. A Pyogon le dolió tanto como la primera vez. La reacción al veneno de la serpiente llegó muy rápido, el cuerpo caliente y doloroso como si ardiera, todos los vasos sanguíneos de su mano se hincharon, hirviendo como una tetera sobre el fuego. Pero solo unos segundos después, Pyogon se dio cuenta rápidamente de que esta vez las reacciones en su cuerpo se habían reducido mucho en comparación con la primera vez. Miró fijamente a la serpiente que tenía delante. Esta criatura es una cazadora nata creada por la naturaleza. Aunque sus ojos se habían atrofiado un poco en la oscuridad, aún así, podía acercarse a su presa sin problemas. Y luego controlar a su presa, basándose en los sonidos más pequeños. Aún así, no presumía de una ambición excesiva. Después de terminar su comida, no continuaba amenazando, cazando o atrapando a los insectos que se reunían a su alrededor. En esta oscuridad infinita, parecía que solo Pyogon y la serpiente plateada eran los seres con mente. Pyogon escapó una vez más del envenenamiento del veneno de la serpiente. Sus sentidos se agudizaron un nivel más. Después de que la serpiente se arrastrara, todo el sótano comenzó a temblar. Pero el ruido de esta vez era completamente diferente al de las entregas Pyogon de se comida sobresaltó anteriores. y se levantó de un salto. Podía reconocer este sonido. Parecía que la puerta de hierro de enfrente se había abierto. Pyogon avanzó a tientas para intentar empujar la puerta y, efectivamente, consiguió salir. Caminó unos 2 pasos, y apareció otra celda al lado. Pero Pyogon no podía sentir ningún rastro humano. Empujó la puerta y entró. Un hedor nauseabundo le golpeó la nariz. Pyogon frunció el ceño, porque se dio cuenta de que era el olor de un cadáver en descomposición. En la oscuridad, no podía identificarlo con precisión, pero a juzgar por la forma del cadáver, probablemente esta desafortunada persona tenía su misma edad. Pyogon continuó caminando, hasta que chocó con una gran puerta de hierro que bloqueaba un largo pasillo de piedra. La barra de la puerta había sido retirada. Pyogon empujó con fuerza esa pesada puerta. Se oyó un sonido pesado. La puerta se fue abriendo lentamente, y Pyogon, también rápidamente, sintió la presencia de personas vivas delante de él.
Gracias a sus sentidos agudizados, Pyogon se dio cuenta de que frente a él había un chico y una chica, ambos de su edad. Dio unos pasos más y las expresiones de los dos cambiaron inmediatamente. Detrás de ellos había más celdas. Pero dentro también había cadáveres que empezaban a descomponerse. ¿Quién eres? La chica no pudo evitar preguntar. ¿De dónde has salido? Él y yo somos los únicos supervivientes aquí. Mirando la mirada perdida de la otra persona, Pyogon confirmó que ella no podía verlo en la oscuridad. Parece que no todas las víctimas tenían la misma increíble adaptación que él. Mi nombre es Pyogon. Yo también estaba encerrado en una de las celdas. Cercanas, Pyogon respondió. Al decir esto, parecieron aún más sorprendidos. Parece que ninguno de los dos sabía que había muchas otras celdas. Después, estas dos personas también se presentaron. La chica se llama Elgon. Y el joven se llama Son Chongheu. Vamos, dijo Pyogon. Elgon lo miró desconcertada. ¿A dónde? Parece que hay más lugares como este. Por supuesto, tenemos que ir a buscar a los demás. Dicho esto, Pyogon se adelantó. Sus pasos firmes hicieron que Elgon y Son Chongheu dudaran un poco. No sabían por qué en la oscuridad Pyogon podía caminar con tanta seguridad. Pero con la dificultad de encontrar a alguien vivo como ellos, los dos se cogieron de la mano y lo siguieron a tientas. Efectivamente, después de pasar por la siguiente puerta de piedra, encontraron a más personas en la misma situación. Pero había algo bastante extraño. En esta zona, nadie había muerto de hambre como en el lugar de Pyogon. En cambio, habían fallecido por cortarse las muñecas, u otros métodos de suicidio, similars. Aquí también había más cuencos y comida que en la zona donde él estaba encerrado. Esto demuestra que los guardias de fuera habían discriminado. Pero, ¿cuál era la razón para que hicieran eso? Mientras Pyogon observaba seriamente a su alrededor, Elgon de repente lo llamó en voz alta. Pyogon. Estas personas también fueron capturadas aquí al mismo tiempo que nosotros. Después de que el grupo se conociera, formaron una comitiva. Todos seguían a la única persona capaz de guiarlos, que era Pyogon. Al llegar a la última puerta de piedra, Pyogon empujó con fuerza. La luz cegadora que entró casi los deja ciegos a todos. Incluso la persona con la mejor vista en ese momento, Pyogon, no pudo soportarlo. Al principio pensaron que habían escapado de la mazmorra. Pero no, la luz que veían solo provenía de unas pocas antorchas. Habían vivido tanto tiempo en la oscuridad que unas pocas llamas podían dejarlos ciegos. Cuando sus ojos se adaptaron gradualmente a la luz, frente a ellos, el grupo vio una gran casa con patio cuadrangular, muy grande frente a ellos. Pyogon los guió al interior de esa casa. No había nadie dentro. Y la estructura de la casa parecía muy débil, como si se hubiera construido a toda prisa. Los muebles de dentro también eran muy sencillos. Pyogon no podía imaginar la razón por la que esos extraños construirían una casa aquí. Dio una vuelta para inspeccionar. Y oyó que alguien lo llamaba. Pero esta vez no era la voz de Elgon. Tú eres Pyogon, ¿verdad? Soy Li Min. La chica se acercó y miró fijamente a Pyogon. Luego, inconscientemente, le tocó la cara. A partir de ahora, yo te cuidaré, ¿vale? Y otra cosa, ¿eran así desde el principio? Tus pupilas son de un rojo precioso. Pyogon se sobresaltó. Si Li Min no lo hubiera dicho, él no se habría dado cuenta de esto. Aparte de haber sido mordido por esa serpiente, Pyogon no podía pensar en una razón más lógica para explicar este extraño fenómeno. Pero sabía con certeza que en un lugar como este, ser diferente de los demás no era nada bueno. Li Min lo observó durante un buen rato y luego continuó. El rojo parece atenuarse cuando la antorcha está cerca de ti, pero apenas se nota. Parece que no lo sabías. Seguro que ha sido por venir aquí que te ha pasado esto. Al oír las palabras, apenas se nota, Pyogon suspiró aliviado. Pero aún no bajaba la guardia con esta chica llamada Li Min. Porque ella no dejaba de repetir que veía a Pyogon muy diferente de los demás niños. Porque mientras todos estaban desconcertados, Pyogon parecía increíblemente tranquilo.
¿De qué estabais susurrando todo este tiempo? En ese momento, Elgon y Son Chongheu también se acercaron. Solo hablábamos de tonterías. Lee Min respondió. La mirada de Elgon era escéptica. Parecía no creer que dos personas que acababan de conocerse pudieran estar aparte hablando de tonterías. Pero su propósito, Principal no era peligroso en Fraganti. Después de hablar con las demás víctimas capturadas, Elgon había logrado convencerlos de formar un grupo. A partir de ahora, buscarían juntos una salida de este infierno. Y por supuesto, Elgon también quería que Pyogon se uniera a ellos. Ante su propuesta, Lee Min aceptó de inmediato. Su actitud era la actitud general de todos. Habían estado aislados bajo tierra demasiado tiempo. Ahora era el momento de apoyarse mutuamente, pero Pyogon tenía otros planes. 4 meses bajo tierra son suficientes para cambiar a una persona. Además, nunca había conocido a estas personas antes. Por lo tanto, no era fácil confiar en nadie. Pyogon decidió que iría por su cuenta. Y a partir de ahora solo observaría a estas personas desde la distancia. Había pasado poco tiempo, desde que los niños capturados vieron la luz. Rápidamente formaron varios grupos diferentes, incluido el grupo cuyos miembros principales eran Elgon y Son Chongheu. Otro grupo liderado por un joven llamado Kangin, u otro grupo con Jeo Minjun, y un grupo con Go Yeom-san como líder. Solo Pyogon era el niño marginado. Rechazó todas las invitaciones a unirse a un grupo para ir solo. Esto rápidamente provocó las críticas de los otros niños. Cuando oyeron que Pyogon venía de la zona del sótano, donde no quedaba ningún superviviente, se volvieron aún más suspicaces. Incluso hubo quien pensó que Pyogon había pisado las vidas de otros para escapar. Pyogon había oído todas estas palabras, pero entendía cómo funcionaba el mundo. No importaba a dónde fuera, eso no cambiaría. Y Pyogon tampoco tenía tiempo para prestar atención a esos chismes. Mientras era señalado por los demás, se concentró en estudiar la estructura de la casa y sus alrededores. Basándose en su experiencia, Pyogon estaba seguro de que esta casa había sido construida recientemente, pero al ver el musgo que cubría el sótano bajo tierra, parecía que este lugar había sido construido hace mucho tiempo y que alguien lo había vuelto a usar recientemente. Quienesquiera que fueran, seguro que tenían enormes recursos y riqueza para construir toda una casa con patio en medio de un sótano subterráneo como este. Esto no era algo que una persona normal pudiera hacer. Mientras Pyogon estaba absorto en sus pensamientos, sobre sus cabezas apareció de repente un fragmento de luz como una media luna. El sótano se abrió por una trampilla en el techo, como la boca de un pozo. Luego, una gran cesta fue bajada desde el techo. Dentro estaba llena de provisiones. Los niños, muertos de hambre. Al ver la comida, sus ojos brillaron. Todos querían pelear por su parte. Pero justo en ese momento, 2 pares de manos se extendieron para bloquear la boca de la cesta. Esperad. Eran Elgon y Son Chongheu. A Pyogon no le extrañó esta acción. Después de todo, parecían ser los dos elementos más cuerdos y razonables entre los niños. Al ver la acción de los dos, los grupos de Go Yeom-san y Jeo Min-jun se enfurecieron de inmediato. ¿Qué diablos estáis haciendo? Aparteos. Parecían tigres hambrientos esperando despedazar a su oponente. Pero una chica como Elgon no sintió ningún miedo. Ella argumentó que esta cesta de comida no se había bajado para nadie en particular. Por lo tanto, la comida debía repartirse equitativamente entre todos. Casualmente, aquí había 4 personas que representaban a los 4 grupos y que podían responsabilizarse de repartir la comida equitativamente. Pero antes de que pudieran ponerse de acuerdo, alguien más habló. Esperad. Esta vez era Pyogon. Una persona con un deseo de vivir tan fuerte como él, naturalmente, no podía ignorar sus propios intereses. En esta situación, Pyogon dijo que antes de que los 4 grupos se repartieran, él también tenía que coger su parte. Pero justo cuando la mano de Pyogon tocó el borde de la cesta, Jeo Min-jun le agarró bruscamente la muñeca y se la apartó. Nadie puede coger comida de la cesta por su cuenta, sin nuestro permiso. Su tono de voz era extremadamente arrogante. Su actitud también era muy provocadora. Claramente, al ver a Pyogon solo y sin apoyo, estaba buscando una excusa para intimidarlo. Todo lo que hay en la cesta estará bajo nuestro control. Así que quita esa mano.
Pyogon. Miró Fryman de Minyoung con sus ojos rojos una sola vez. Luego, sin decir una palabra, le metió con fuerza 2 dedos en el ojo. Jeo Minjun, aunque era más alto y grande, al ser atacado por sorpresa, no tuvo tiempo de reaccionar. La multitud quedó atónita ante esta acción de Pyogon, y antes de que pudieran asimilar la situación, Jeo Minjun ya había sido derribado al suelo por Pyogon. Sus 4 meses de entrenamiento físico no habían sido en vano. Porque ahora, Pyogon podía someter a ese grandullón con facilidad. ¿Qué acabas de decir? Repítelo. Preguntó fríamente, pero sin intención de dejar que el otro respondiera. Porque una mano seguía clavada en su ojo. Y la otra le apretaba el cuello. El grito ensordecido de Jeo Minyoung hizo que los miembros de su grupo quisieran abalanzarse para ajustar cuentas. Pero Pyogon no era alguien que temiera a la multitud. Cuanto más se sentía amenazado, más profundamente hundía su dedo en la cuenca del ojo del otro. La cara de Pyogon también estaba fría como el hielo, aunque la acción que estaba realizando era aterradora. La expresión de Pyogon en ese momento era realmente como la de una serpiente, fría, decidida, mordiendo sin dejarle a su oponente vía de escape. Ninguno del bando de Jeo Minjun se atrevió a intervenir. Pero el Gon se interpuso en esta situación. Parecía seguir muy tranquila, a pesar de haber presenciado una faceta completamente diferente de Pyogon. Por favor, suéltalo. Si sigues así, no podrá responderte. ¿Por qué debería hacerlo? Pyogon no lo soltó. Seguro que ya ha entendido el problema después de lo que has hecho. Así que, por favor, detente. El Gon también, en nombre de todos, garantizó que nadie tocaría la ración de comida de Pyogon. Tanto Kangin como Go Yeom-san asintieron repetidamente. Solo entonces Pyogon aflojó la mano y se levantó lentamente. Jeo Minjun yacía en el suelo, con las manos en la cabeza. La sangre no paraba de brotar de la cuenca de su ojo, con un aspecto lamentable. Pero aún así, se atrevió a insultar a Pyogon llamándolo hijo de perra. ¿Cómo? ¿Quieres que tu otro ojo también se quede ciego? Preguntó Pyogon con indiferencia. Si quieres quedarte ciego de los 2 ojos, dímelo sin problemas. Maldito loco. Jeo Minjun se enfureció. Pero ahora Pyogon ni siquiera se molestaba en prestarle atención. Porque había logrado su objetivo, conseguir comida. Después de que Pyogon cogiera su parte, los otros 4 grupos también se repartieron la cesta de comida y empezaron a comer vorazmente. Pyogon se sentó en una elevación de tierra lejana, observándolos. Él mismo entendía que esto era una prueba. Una prueba para seleccionar a los niños que eran útiles. Desde el principio, todo había sido controlado así por quienquiera que estuviera detrás, y Pyogon estaba seguro de que cosas como esta seguirían sucediendo hasta que lograran su objetivo. En este camino, muchos niños tendrían que morir. Por eso, tarde o temprano, se convertirían en sus rivales. Y si ya eran rivales, entonces, no era necesario mantener las apariencias. Esa era también la razón por la que Pyogon había actuado de forma tan drástica. Pasó un poco más de tiempo. Pyogon seguía tan solo como siempre, y el Gon nunca había abandonado la esperanza de reclutarlo para su grupo. Cuando Pyogon se sentaba pensativo en un rincón, el Gon solía acercarse a hablar con él. ¿Cómo estás últimamente? Él está bien, incluso después de convertirte en el rival de todos. Por cierto, después de lo que hiciste, muchos niños han dejado el grupo de Jeo Minjun. El tono de Elgon no podía ocultar su satisfacción. Porque después de este evento, su grupo también se había convertido en el más grande y fuerte. Pyogon, por supuesto, podía ver esto. Oh, pensaba que no te importaba nada de esto. Desde que mantienes la distancia con todos aquí. Pero supongo que nos has estado observando, ¿verdad? Igual que vosotros os preocupáis por mí. Yo también os observo a todos. Pyogon respondió con indiferencia, pero sus ojos seguían observando en secreto a Elgon. En el reparto de comida anterior. Y en los siguientes. Elgon siempre era la que menos comía para dejarle su parte a los demás. Esa era también la razón por la que los otros eran muy leales a Elgon. Estaba seguro de que esta pequeña chica también era la más destacada entre los otros líderes. A decir verdad, a Pyogon le costaba socializar, pero Elgon parecía ser muy paciente. Y venía a hablar con él.
¿Sigues viviendo en esa habitación sombría? ¿Solo porque los otros niños te tienen recelo? Allí es más cómodo. Oh, ya veo. En realidad, Pyogon quería seguir en la celda. Solo porque quería obtener más de resistencia al veneno de esa serpiente. Ahora, sus mordeduras básicamente ya no le dolían. Así que Pyogon pensó que, en mayor o menor medida, ya tenía una resistencia Bastante buena. Pero, por supuesto, no podía hablar de esto con Elgon. En cuanto a esa chica, cada vez que venía a hablar con Pyogon, una vez más, mencionaba la invitación para que se uniera a su grupo, en lugar de luchar solo. Pero Pyogon, de principio a fin, solo mantuvo una única respuesta. Mientras los dos hablaban, la cesta de comida nueva fue bajada. Aunque después de varias veces los niños se habían vuelto mucho más disciplinados, ya no había ningún tonto que quisiera buscarle problemas a Pyogon o competir con los otros grupos. Pero la dificultad de la prueba había aumentado. Porque esta vez, en la cesta, solo había la mitad de comida. En comparación con las veces anteriores, los días siguientes, la situación se volvió mucho más tensa. Porque un niño había muerto. Ese niño era Marnosam, quien había intentado superar todo para entrar en el grupo liderado por Elgon. En su grupo, él era el de menor estatura, pero era extremadamente resistente y tenaz. Sin embargo, Marnosam también murió. Los niños restantes no paraban de llorar, preguntando quién había hecho esto, y jurando que nunca perdonarían a ese desgraciado. Pero en realidad, todos sabían la razón profunda por la que Marnosam había dejado este mundo. Era muy simple, era el más débil. Son Chongheu y Elgon estaban frente al cadáver de Marnosam, con expresiones muy sombrías. Son Chongheu apretó los dientes, jurando que mataría a quien hubiera hecho esto. Por el contrario, Elgon estaba mucho más tranquila. Sabía que lo importante ahora no era aclarar quién había hecho esto. Lo que realmente importaba era que uno de los suyos había muerto. Eso afectaría el prestigio del grupo. Y estaban obligados a vengarse, de la misma manera que Marnosam había sufrido. El más débil del otro grupo se convertiría en el próximo objetivo. Desafortunado. Todo el grupo de Elgon se sentó a deliberar. Todo cayó bajo la mirada de Pyogon. Sabía que la guerra había comenzado. Finalmente, el más débil del grupo de Gojeom-san fue encontrado muerto en un estado muy lamentable. Pero eso era solo el principio. Porque después de eso, cada noche que pasaba, moría una persona más. Una persona del grupo de Elgon. Luego una persona del grupo de Jeomin-jun. Luego una persona del grupo de Gojeom-san. Y el grupo de Kangin. Los cadáveres seguían apareciendo. Y los niños empezaron a sospechar unos de otros. Se volvieron salvajes como demonios, en la hambruna. Porque la comida escaseaba cada vez más. Incluso, Pyogon tuvo que volver a comer musgo. Y esta vez, como la anterior, su sabor era tan asqueroso que solo quería vomitar de inmediato. Pero para proteger su propia vida, Pyogon se vio obligado a alejarse de la zona de esos niños hambrientos y dejar de compartir comida con ellos. Pero aún así, no tenían intención de dejarlo en paz. Hoy, después de terminar de comer musgo, Pyogon vio una luz parpadeante a lo lejos. Sabía que el breve momento de paz había terminado. El sonido de los pasos también se hizo más claro. A juzgar por los pasos, Pyogon contó al menos a 4 de ellos. No podrían haber llegado tan lejos si se hubieran perdido. Eso demuestra que vinieron aquí con un propósito, y ese propósito no era otro que encontrar a Pyogon. Efectivamente, este grupo de niños estaba liderado por el tuerto Jeomin-jun. Fue él mismo quien vio a Pyogon ir en esta dirección, por lo que llamó a sus hermanos para seguir el rastro. En las noches feroces pasadas, Yeomin-young había matado a 2 niños y los había convertido en cadáveres de la forma más espantosa. La sensación de tener las manos manchadas de sangre no podía satisfacerlo y quería que Pyogon pagara con su vida por su ojo. Los niños con antorchas avanzaban a tientas por el oscuro túnel, pero de repente, el que iba último de ellos gritó y cayó hacia atrás. Dijo que algo lo había mordido. Pero, por supuesto, ninguno de ellos sabía que acababa de ser mordido por una serpiente venenosa. A diferencia de la suerte de Pyogon,
Ellos no tenían resistencia al veneno. Así que este niño inmediatamente echó espuma por la boca y murió. Mientras Yeo Min-jun, que iba delante, aún no había identificado que había atacado a su grupo. El segundo ya había caído junto con su antorcha. Y su final no fue diferente al del primero. Entonces, Yeo Min-jun empezó a entrar en pánico, y se puso a gritar. Maldito, ¿dónde estás? ¿Dónde diablos estás, rata inmunda? El grito de Yeo Min-jun resonó en el largo pasillo. Y para no decepcionarlo, Pyo-gon apareció, pero la oscuridad era su terreno. Así que, cuando apareció, de repente agarró por el cuello al que quedaba. Cuando Yeo Min-jun se giró por el ruido, la otra mano de Pyo-gon ya estaba en la sien del oponente, lista para romperle el cuello con un solo golpe. Yeo Min-jun temblaba de rabia, exigiendo que Pyo-gon soltara a su amigo de inmediato. Pero tampoco podía hacer un movimiento por miedo brusco a que realmente lo matara. Por este lado, Pyo-gon podía sentir el pequeño cuerpo que estaba sometiendo, también temblando como una hoja. Si aplicaba más fuerza, iría directo al cielo. Pero entonces él también se convertiría en un asesino. Y eso no era lo que Pyo-gon quería. Por ahora, matar a este tipo no era necesario. Pero en el futuro, para sobrevivir, tendría que acabar con alguien de todos modos. Al pensar en esto, Pyo-gon tomó su decisión. Acabó con el tipo llamado Donna justo delante de su compañero, Yeo Min-jun. Viendo a su amigo desplomarse como un fideo, Yeo Min-jun apretó los dientes de rabia, maldiciendo sin cesar, llamando a Pyo-gon demonio, por haber acabado con todo su bando. Pero frente a la mirada fría de Pyo-gon, ni siquiera su propia vida estaba seguro de poder conservar. Así que Yeo Min-jun decidió arriesgarlo todo. Se lanzó él mismo al ataque primero. Pero igual que la vez anterior, solo superaba a Pyo-gon en tamaño. Pero tanto en fuerza como en velocidad, era muy inferior. Todos los movimientos de Yeo Min-jun fueron esquivados por Pyo-gon con facilidad. Incluso mientras atacaba, él podía aparecer y desaparecer ante sus ojos. Al ver a Pyo-gon desaparecer sin motivo aparente, Yeo Min-jun empezó a entrar en pánico. ¿Y dónde has ido? ¿Y dónde has ido? No huyas como una rata de alcantarilla, sal ahora mismo. La voz de Pyo-gon sonó de repente desde detrás de él. Esta vez no solo perderás un ojo. Yeo Min-jun no tuvo tiempo de pensar. Inmediatamente corrió hacia adelante para escapar de Pyo-gon. Su aspecto aterrorizado le hizo mucha gracia. Pyo-gon ni siquiera había atacado, y Yeo Min-jun ya estaba muerto de miedo. Corrió, pero como ya no tenía antorcha, todo a su alrededor estaba oscuro y no podía escapar. Pyo-gon acorraló a Yeo Min-jun paso a paso. Al darse cuenta de que esta vez realmente podía morir, finalmente, ese desgraciado decidió tragarse su orgullo y su ambición. «Espera, colaboremos», gritó. Pyo-gon se detuvo, pero con una expresión muy confusa ante lo que acababa de decir. Al ver que no respondía, Yeo Min-jun se apresuró a explicar. No podrás luchar contra esos niños por mucho tiempo. Colaboremos. El grupo de Elgon y Son Chong-heu tampoco podrá contra nosotros. Si colaboramos. A Pyo-gon le entró por un oído y le salió por el otro. Luego dio unos pasos más. Yeo Min-jun entró aún más en pánico. Inmediatamente cambió su oferta de colaborar a ser su subordinado. Así es. Para salvar su vida, Yeo Min-jun estaba dispuesto a convertirse en el subordinado de Pyo-gon, a su entera disposición. También afirmó repetidamente que era muy útil aceptarlo como subordinado. Solo tendría ventajas, no desventajas. Pero Pyo-gon ni siquiera se detuvo un segundo a considerarlo. Porque al principio, para salvar su vida, Yeo Min-jun obedecería absolutamente. Pero luego lo traicionaría. Y haría cosas como las de hoy. Yeo Min-jun quería explicarse desesperadamente, jurando ser leal a cualquier precio. Pero lamentablemente, Pyo-gon no necesitaba a alguien como él. Así que, con solo unos pocos movimientos básicos, envió a Yeo Min-jun a reunirse con sus amigos. Y así, todo el grupo de Yeo Min-jun desapareció.
por sus propias acciones impulsivas y estúpidas. Tanto Elgon, como Kangin y Gojeom-san sabían que la persona detrás de este incidente era Pyogon. Aparte de él, los otros tres grupos no tenían la capacidad de eliminar al grupo de Yeom In-jun de una manera tan limpia. Además de sorprendida, Elgon también sentía mucha curiosidad. Aunque sabía que Pyogon tenía una fuerza superior a la de ellos, no sabía hasta qué punto era fuerte para enfrentarse a cuatro y vencerlos tan limpiamente. En cuanto a Kangin, sabía que no era rival para Pyogon. Y Gojeom-san pensaba lo mismo. Así que decidieron, por el momento, no mover ficha, no tocar esta bomba de relojería. Solo que el reparto de comida para todos había llevado la situación demasiado lejos para poder resolverse. Como la cantidad de comida disminuía día a día, todos se veían obligados a pisarse unos a otros para conseguir comida. Al final, todos se convertirían en asesinos. Y Pyogon había matado a la persona más fuerte de todo el grupo, Yeom In-young. Por eso, por el momento, nadie se atrevería a hacerle nada. Al pensar en esto, Gojeom-san no pudo evitar advertir a los miembros de su grupo. Oíd, no se os ocurra hacerle nada a Pyogon. Y no os acerquéis a él. ¿Qué hay peor que alguien que ya no tiene nada que proteger? Los miembros del grupo de Gojeom-san, por supuesto, no se atrevieron a desobedecerle. Después de todo, no quedaban muchos miembros en el grupo, y los niños no se atrevían a arriesgar sus vidas. Apenas Gojeom-san terminó de hablar, un miembro encargado de la exploración en su grupo llegó corriendo, jadeando, trayendo la noticia de que acababa de ver a dos personas en la Casa Roja del Norte, y creía que eran los expulsados del grupo de Elgon. También vio que en manos de esas dos personas había una patata. Los miembros restantes, al oír las tres palabras una patata, se emocionaron de inmediato. Querían partir de inmediato. Gojeom-san aún conservaba la suficiente lucidez para saber que matar a alguien solo por una patata era excesivo y ridículo, pero para sobrevivir, y para que los miembros de su grupo también pudieran vivir, les dijo a todos que se prepararan para partir. Poco después, el grupo de Gojeom-san se acercó a la Casa Roja del Norte e identificó su objetivo. Los miembros de su grupo, al ver la única patata en manos del oponente, se convirtieron inmediatamente en una manada de demonios hambrientos. Él mismo tampoco pudo contener a los miembros de su equipo, solo pudo verlos abalanzarse uno tras otro sobre la casa. Las otras dos personas, al ver al enemigo, inmediatamente echaron a correr. Los miembros del grupo de Gojeom-san también los persiguieron frenéticamente. Gojeom-san no corrió con la multitud, porque sentía que algo no estaba bien. Para ser exactos, esta posición era demasiado desfavorable para los miembros de su grupo. En el corazón de Gojeom-san surgió un mal presentimiento. Efectivamente, después de correr más adentro, uno de los dos se llevó la mano a la boca y silbó.